Apreciados amigos, ¿cómo están? Les saluda Joel Melgarejo Alegreto desde Asunción, Paraguay. Y estoy contento de compartir con todos ustedes en este 16º Congreso de la Facultad de Derecho UNICEN en la Ciudad Azul. Es importante destacar que la pandemia no ha sido óbice para poder desarrollar este emblemático y místico congreso que ya lleva larga data entre nosotros los garantistas. Y esto se debe a dos personas. Uno, a la mano laboriosa de Julio Vélez y otro a nuestro mentor y querido maestro Adolfo Alvarado Belloso. Agradezco a los dos por la invitación y la gentileza de hacerme parte de este 16º Congreso. Asimismo, es importante señalar que dentro de estos debates reformistas, que es el tema central en este Congreso de Azul 2020, me compete desarrollar y analizar la perspectiva reformista desde la hegemonía de la ley o la hegemonía del juez en la función jurisdiccional. Dentro de estos dos sistemas, el publicista inquisitivo o con resabios inquisitivos y el dispositivo garantista, podemos observar que existe una marcada diferencia en la función del juez. Porque en la primera, estas insinuaciones reformistas que no traen otra cosa que un refrito, diríamos, de unos resabios pulidos de inquisitivismo, observamos que en todo proyecto de ley figura en el primer título del primer capítulo y la primera sección la hegemonía de la jurisdicción. Ponen en papel central al juez dentro del proceso, sin advertir que constitucionalmente el acceso a justicia materializado por la acción procesal, dándole prioridad a las partes con su igualdad, es realmente el centro de atención. En los procesos de reforma observamos que de vuelta con estos resabios inquisitivos incorporan y ponen en primacía la función jurisdiccional y por segundo lugar a la acción y a las partes, lo cual debería ser todo lo contrario. Porque si no existe acción, si no existen derechos de las partes, si no existe garantías de acceso a justicia, esta jurisdicción no funciona. Y esto es determinante, porque si ponemos en primer lugar a las partes, estamos avisorando de que el juzgador se encuentra al servicio de solucionar el conflicto de las partes. Y si no lo ponemos de esta manera, estamos viendo que el juzgador se erige como centro y su hegemonía es latente en los actos discrecionales, porque la jurisdicción es la protegida y no así las partes. Es importante entonces en primer lugar determinar esta situación sistémica. En los proyectos de reforma vemos de vuelta la hegemonía jurisdiccional. En la otra posición reformista, dispositivista, acusatoria, garantista, se posiciona en primer lugar a las partes como centro de atención. Y esto tiene una consecuencia en todo el proceso y sobre todo en el final. Esta famosa discusión, esta larga discusión sobre la verdad y la justicia recae sobre la edificación de cuál de los sistemas, el de la hegemonía del juez, sistema inquisitivo, o el de la hegemonía de la ley, sistema dispositivo acusatorio garantista. ¿Y cómo radica eso? De que en el primer sistema citado, que son la mayoría de las reformas donde ponen a la jurisdicción en primer lugar, vemos que incorporan en la cabeza todopoderosa del juez la función de buscar la verdad y su verdad caratularla como justicia. En esta otra identificamos que la verdad existe en el proceso, que la verdad es la sentencia, que la justicia se materializa con la sentencia, pero esta verdad se encuentra en las pretensiones de las partes, en la función de las partes, en el proceso de las partes, donde el juez lo que hace es materializarlo en una sentencia. Con esta breve reseña vemos la diferencia, la hegemonía de un juez activista, discrecional, donde él determina la verdad, y en este otro sistema, el garantista, dispositivo acusatorio, donde el proceso materializa en las partes, el proceso es de las partes como garantía constitucional y humana, desde el acceso a justicia en la acción procesal hasta la finalización, donde el juez,
como servidor público es el encargado de solucionar el conflicto y materializar esa verdad, materializar la justicia de las partes. Pero ¿en quién recae buscar la verdad? En este sistema, en el juez, y en este sistema, en las partes. Entregamos la función garantía procesal a las partes. Esto en primera medida. Si bien es cierto, en todos los sistemas procesales, los jueces tienen facultades en el marco de la ley, como por ejemplo admitir la acción, garantizar el derecho de defensa, controlar las pruebas presentadas por las partes, dirigir el proceso ordenadamente en pos de esas garantías de defensa hasta la sentencia. Y en la sentencia, controlar los hechos que solamente es privativo de las partes. Controlar la pretensión, que solo es privativa de las partes. Elegir la decisión con relación a las pruebas ofrecidas y producidas, valorarlas, interpretar la ley, determinar los límites y efectos de la decisión. Para algunos jueces constitucionales, altas cortes o en los sistemas de control difuso o mixto, en aplicar la ley, declarar el efecto de la ley, respetando el análisis de las fuentes, por supuesto, encontramos de que el juez es una autoridad como miembro del poder del Estado, autoridad que las partes otorgan o le delegan mediante la ley para dirimir sus conflictos, pero aparte de eso, los sistemas de resabios inquisitivos, con resabios inquisitivos que intentan incorporar una supuesta reforma, quieren darle más funciones al juez. Dentro de esta primera idea de hegemonía jurisdiccional desde el inicio de sus códigos. Y dentro de estas funciones discrecionales, que puedo decir que son hegemonías del juez ante el proceso, quieren además incorporar la posibilidad que sin debate previo, el juez, un juez super Hércules en idea dworkiniana, el de adelantar sentencias, sin tener en cuenta el derecho a la defensa. No, total, el juez representa al Estado. El proceso es del juez y el juez puede determinarlo. Entonces adelanta sentencias sin la garantía de libertad que es el proceso. Segundo, permiten al juez diligenciar pruebas que no fueron discutidas por las partes ni introducidas por las partes. Estamos viendo aquí un sistema donde el juez es la verdad, es la discrecionalidad, donde el juez es la justicia. Entonces permiten al juez producir pruebas. La hegemonía del juez ante una hegemonía de la ley, donde dice y determina de que el juez no puede hacer esto, donde el juez solamente puede controlar la producción probatoria porque se encuentra entregada esa hegemonía a las partes dentro del proceso, vemos las diferencias, ¿sí? Un Estado sobre el ciudadano, y esto es un empoderamiento del ciudadano, ¿sí?, en la función de hacer justicia. También podemos ver en estos proyectos de código donde permiten al juez asumir funciones legislativas, pero aparte de la sentencia, al caso concreto en el proceso. Y eso se da con las cargas dinámicas probatorias que erigen estos proyectos de reforma, donde le otorgan al juez con la posibilidad de prejuzgar el caso funciones legislativas. ¿Y cómo se da? Luego del análisis de la demanda y la contestación, estos códigos autorizan que el juez discrecionalmente, analizando y valorando la demanda y la contestación, determine quién se encuentre en mejor condición de probar. Esto es una facultad discrecional donde el juez se convierte y se transforma en legislador. Y sobre todo, prejuzga sobre el caso, porque ya valora los hechos. Una función que nos ha enseñado Hernando David Echandía, que es una función propia del juez en el momento de sentenciar, no en el momento de procesar y no en el momento de establecer las pruebas. Este resabio inquisitivo tiene un hilo de derecho civil contractual. En derecho civil contratos se encuentra en la interpretación de los contratos este análisis en el cual uno, al analizar un contrato, no un proceso, un contrato, puede establecer quién se encuentra en mejor condición obligacional para el cumplimiento.
Este análisis se encuentra determinado en los códigos civiles. Y este análisis es el que, porque suena muy bien, quien se encuentra en mejor condiciones obligacional, es que se transmuta y se traspasa por ideas de civilistas que no reconocen que el derecho civil es una ciencia independiente, de estudio autónomo y bastante valorado, como también lo es el derecho procesal, pero no todo civilista es buen procesalista y no un buen procesalista puede ser un buen civilista. Y estos civilistas han incorporado esta idea de quien se encuentra en mejor condición obligacional a quien se encuentra en mejor condición de probar. ¿Y quién debe determinar esto? Sí, el juez. ¿Pero cuándo? Cuando se está por procesar, determinando quién tendría la carga de poder, la obligación de cargar con demostrar la prueba de los hechos. Esta es una función legislativa. Irrumpimos la República otorgándole mayor función al Poder Judicial y respetamos el equilibrio de los poderes. Bien, queridos amigos, porque el tiempo es tirano, me despido de ustedes poniendo en tela de discusión estos dos sistemas. Un sistema de resabio inquisitivo de la hegemonía del juez y este otro sistema donde la hegemonía y se entrega el proceso como garantía de libertad a quienes lo merecen, a las partes con el imperio de la ley. Me despido de ustedes dándole un fraternal abrazo, sintiendo que no vamos a estar transitando por las místicas calles de azul, pero con la conciencia y el corazón de que pronto volveremos a reencontrarnos y darnos un fuerte abrazo. Hasta luego.